Las fotografías inéditas del viaje de la primera dama a Brasil en el año 2012 ha traído cola. Y todo eso no solo porque se dieron a conocer estas fotografías realmente reveladoras, sino sobre todo por las diversas respuestas que se han estado dando sobre este tema. Y en especial la primera y apresurada declaración del presidente de la República, que dijo Ollantumala, dijo ella, Nadine Heredia, viajó en representación mía, yo le pedí. Grave error. ¿Por qué? Véalo en el siguiente reportaje de Karina Novoa y Cristian Loaiza. La invitación fue para el que habla y para la ministra de Desarrollo e Inclusión Social. La ministra fue a cumplir las funciones, los actos oficiales, y en representación mío yo le pedí a Nadine que vaya. Un viaje registrado a través de fotografías, en la que los honores presidenciales a una primera dama son solo parte de un sospechoso e inusual periplo a la tierra de Dilma Rousseff y Lula da Silva. Protagonistas ahora del enorme escándalo de Lava Jato. Y en representación mío yo le pedí a Nadine que vaya. Bastaron 9 segundos para confirmar cada detalle del viaje a Brasil de Nadine Heredia. El presidente no puede salir a la calle y decir, oye, tú sube al avión que me vas a representar. No es así. Tiene que haber un protocolo. Y en el caso de la señora Nadine Heredia no se realizó. Una confirmación que buscaba evadir las consecuencias de las contundentes imágenes reveladas por Panorama. Y que no hizo más que abrir el camino directo a una eventual acusación constitucional contra el presidente Ollanta Humala, que se vería en el nuevo Congreso. El presidente, por más presidente que sea, no tiene la potestad de disponer de quién lo representa de manera informal, ni de disponer del patrimonio, de los bienes del Estado que le han sido confiados como si fueran patrimonio personal. Según reconocidos abogados especialistas, Humala no respetó ninguna regla y envió irregularmente a su esposa Nadine como representante del Estado peruano a reuniones con altísimos funcionarios de Brasil que no estaban previstas en la agenda bilateral. Veo un manejo irresponsable del poder político y constitucional por parte del presidente, que sin ningún tapujo, sin ninguna vergüenza o recato alguno, delega a su cónyuge la ejecución de tareas propias de un representante gubernamental. Estas reuniones de la sonriente Nadine podrían llevar a su esposo al banquillo de los acusados. Hasta el momento son 3 versiones desde el poder para tratar de explicar lo evidente, que Heredia encabezaba la comitiva al Brasil. Pero hay más detalles. Allá por el 2012, incluso la resolución suprema para autorizar la salida de la ministra se dio al vuelo. El mismo día del periplo se firmó y se publicó en una edición extraordinaria de las normas legales del peruano. Así de urgente era el asunto. Nadine tenía que reunirse también con el poderoso ministro de Defensa brasilero, en medio, como dijimos, de largas negociaciones para la compra de aviones de guerra. Brasil competía con los super Tucano. Pero no era todo lo que pasaba en ese momento. La enorme corrupción de Petrobras, el centro del escándalo Lava Jato, llegaba ese año también al Perú en forma de doleiros. Y un detalle más. 3 semanas antes del viaje de la señora Humala, el 31 de julio del 2012, según la fecha del archivo, se escribía Programa OH, al lado de $3 millones en una hoja de cálculo en poder de la secretaria del imperio Odebrecht. Nunca ha habido en la historia de los últimos 20 años una primera dama que asuma un poder que no le corresponde. Todos los detalles aquí en Panorama.
de Ollanta, Humala. La invitación fue para el que habla y para la ministra de Desarrollo e Inclusión Social. La ministra fue a cumplir las funciones, los actos oficiales, y en representación mío yo le pedí a Nadine que vaya. Segunda versión, la de Nadine Heredia. Fue un viaje que lideró la ministra de Inclusión Social. Yo fui acompañando a la ministra. Tercera versión, hasta el momento, la de la Cancillería de la República. Se adjunta la nota diplomática de invitación del Brasil. La convidada formalmente de Dilma Rousseff era Nadine Heredia. La nota dice que tocarían temas de políticas públicas de primera infancia. Se opta por un viaje de una manera absolutamente irregular y sin sustento y sin respetar las propias normas nacionales. Tanto es así que la canciller hace pocos días ha sacado esta carta de la presidenta Rousseff, porque desmentir al presidente es la menor falta que existe. ¿A qué se debe tanto nerviosismo y diferentes verdades? Para las tres versiones hay una lista de cuestionamientos, pero la palabra del presidente parece disipar las dudas. El presidente de la República tiene todo el derecho a poder enviar a alguien en su representación, pero esa persona que va en su representación requiere de una resolución autoritativa, expresa, que lo faculte a representarlo. El presidente no es que le dice a su vecino o a su amigo o a su esposa, anda nomás y represéntalo. No, se exige que haya una resolución con refrendo ministerial que autorice esa representación. Hay todo un trámite entonces. Y esa persona, claro, por supuesto. Estas son las resoluciones que autorizaron el viaje a Brasil de la ministra Trivelli y de la comitiva que acompañó a la primera dama, firmadas y publicadas el mismo día del viaje, 22 de agosto de 2012. No aparece el nombre de Heredia. Pero esa designación no es una designación verbal, es una designación que requiere una formalización y que se publica en el Diario El Peruano. Tampoco existe publicada una resolución nombrando la representante del Perú, un trámite obligatorio. Una persona que no ha estado legalmente presentada como representante del Estado peruano ante el canciller, ahí viene la infracción. Para mí sí, porque es evidente de que allí se han tratado temas de Estado. Allí se han tratado temas vinculados a nuestro país. El canciller, que yo sepa, no desarrolla programas de niños, el ministro de Defensa tampoco. Y estamos en una evidente reunión de trabajo. Hasta allí podríamos suponer que era una reunión de carácter coloquial, pero cuando el presidente declara que el invitado era él y que envía a su esposa en su representación, nos ha despejado toda duda. Y en representación mío yo le pedí a Nadine que vaya. Hay un encargo indebido. Y por último, lo que hay es una deshonra al Perú, porque los países hablan con personas que tienen facultades plenipotenciarias, no hablan con cualquiera. Ahí nomás ya hay una acusación constitucional que se va a tener que hacer por usurpación de funciones y por delito de función, porque hay un peculado de uso en la medida en que se utiliza el avión presidencial para un viaje en el que viaja como presidenta de la delegación una persona privada y que se le pone a una ministra solamente para darle un viso de camuflaje. Es la primera dama con honores y reuniones de presidente, sin autorización debida, enviada por su esposo. Incluso reunida con el entonces canciller brasilero, Antonio Patriota. En la Constitución está, así como que el único que puede convocar elecciones es el presidente, la conducción de la política exterior es de competencia presidencial y la Cancillería juega el rol de apoyo. Eso está claramente explicitado en la ley orgánica que regula nuestra Cancillería. De acuerdo con la Constitución, quien maneja la política exterior es el presidente. Y evidentemente allí hay una situación, pues diríamos, no acorde. La persona que viaja en representación del presidente de la República tiene que haber emitido un informe dando cuenta de la labor realizada. ¿Cómo es que si el tema era primera infancia se hizo tan mal todo en primera infancia en esa época que incluso se perdieron
los productos que el Estado había comprado para combatir la anemia, y ese año se dispara la anemia. ¿Qué se habló en cada una de estas reuniones realmente? Con la presidenta, con los ministros de Defensa y Relaciones Exteriores y con Ignacio Lula da Silva. Cuando está el señor Ollanta Humala y se da el contexto de este viaje, era porque el Perú, mejor dicho, él, porque el Perú es demasiado, había incumplido esa promesa porque decidieron comprar los aviones coreanos. Y entonces el señor Ollanta Humala decide, para tranquilizar a los brasileños, enviarles a la señora Nadine Heredia, que es la que había hecho todos los contactos políticos con el PT, con el señor Dirceu, con el señor Genuino, con todos los dirigentes importantes del PT y la señora Dilma Rousseff. A partir de ese momento en que había una acentuación de una presencia notoria de empresas brasileñas ahí, y después hemos visto casos como el del gasoducto del sur, en donde prácticamente hubo una designación directa. Mientras Nadine Heredia bajaba y subía al avión presidencial con todas las atenciones de representante presidencial. Mientras recibía honores al dejar el Palacio de Plan Alto. Mientras estrechaba la mano del expresidente, la historia de corrupción más grande de Brasil se escribía. Y se anotaba casi en paralelo con el viaje, solo 3 semanas antes de su arribo, las siglas del nombre de su esposo presidente en una hoja de cálculo de la secretaria del Imperio Odebrecht. Anotación investigada por la Policía Federal de Brasil. El vínculo que asocia a Ollanta Humala al escándalo de sobornos de Lava Jato, lo más cercano al presidente peruano. Voy a entrar con el tema de la operación Lava Jato, con el tema de Brasil. ¿Por qué si le propusieron una reunión, que quede claro, es una reunión para hablar precisamente sobre este tema del 1 al 8 de abril, dicen que no se ha respondido a esta petición, que incluso lo toman como una respuesta al país, es decir, a Brasil, de que no quiere cooperar? No hemos respondido nada, porque en principio estamos esperando el proceso, si es que va a haber un proceso fiscal. Le hago recordar que yo no estoy siendo investigado por nada de estas cosas, que eso que usted señala es un documento de la policía, pero no es un documento fiscal. Nosotros sin embargo, estamos dispuestos a colaborar, pero guardando un orden. Ese era el contexto en la tierra que estaba a punto de visitar Nadine Heredia. Pocos días después, la primera dama atravesaba la alfombra roja para abordar el avión presidencial rumbo a Sao Paulo, a reunirse con Lula da Silva, un amigo cada vez más hundido en este mega escándalo de corrupción. ¿Qué tenían que hablar en privado Lula y Nadine? Solo ellos lo saben. Lula, Nadine y su esposo presidente, quien la invistió irregularmente como representante de la nación. Tratar temas de Estado es actuar en nombre del Estado y tomar decisiones en nombre del Estado. Eso no se hizo de ninguna manera. Su vida familiar la ha mezclado terriblemente con el manejo del poder, y eso es una cuestión que ofende a una sociedad democrática. Donde existen normas que todos, empezando por el presidente de la República, deben cumplir. Si ese viaje va a generar gasto al Estado, ese gasto tiene que también haber sido autorizado. Días complejos en Brasil y Lima, y un viaje que reafirma el enorme poder detrás del poder. El año 2012, cuando la primera dama tenía su ministra. ¿Pero dónde está mi ministra? Y gozaba del pico máximo de popularidad tan lejano ahora. Hubo un refrito de hace varios años, creo, un año. Yo le pedí a Nadine que vaya. Es un refrito, por supuesto. Yo fui acompañando a la ministra. Lo ampliamente conocido son solo sus respuestas, las mismas de siempre. Solo a partir del 28 de julio se conocerá la verdad completa de este viaje a Brasil que encabezó la señora Humala. Tantas, pero tantas líneas de investigación que nos deja Nadine Heredia. Temas que quedarán pendientes, por supuesto, para los próximos años en lo que se espera
No es persecución política, claro que no, pero sí una voluntad firme de poder llegar hasta el fondo de todas estas denuncias. Los peruanos estamos cansados de tanta, pero tanta impunidad. Vamos